El secretario de Estado, el republicano Marco Rubio, visitó El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y llegar a un acuerdo ciertamente sin precedentes, pero que también es ilegal, según diversas organizaciones especializadas en el derecho internacional. Bukele negoció con el CECOT. Estamos anunciando un acuerdo que es mucho más importante en el mismo tema. Creo que es de mucho más importante y un alcance mucho mayor que esos acuerdos que se hicieron en el 2019. En este caso es algo que, bueno, si lo terminamos de cerrar, lo diría el secretario, pero en el caso es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en las historias de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. And third, he has offered to house in his jails dangerous American criminals in custody in our country, including those of U.S. citizenship and legal residence. El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su regreso al poder desde enero de 2025 ha significado un giro en las políticas norteamericanas con el resto del mundo. Como parte de esto, el nuevo secretario de Estado, el republicano Marco Rubio, visitó El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y llegar a un acuerdo ciertamente sin precedentes, pero que también es ilegal, según diversas organizaciones especializadas en el derecho internacional. En marzo de 2025, la administración de Trump ordenó la deportación de 238 migrantes, en su mayoría venezolanos y 23 salvadoreños, a la megacárcel CECOT en El Salvador, acusándolos de ser miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua o de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha MS-13. Estas deportaciones se llevaron a cabo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma histórica diseñada para tiempos de guerra, que otorga al presidente poderes extraordinarios para detener y expulsar a ciudadanos de países considerados enemigos, sin necesidad de un debido proceso judicial. Sin embargo, el 15 de marzo de 2025, el juez federal James Boasberg emitió una orden que prohibía estas deportaciones, argumentando que la Ley de Enemigos Extranjeros no era aplicable en este contexto, ya que no había un conflicto bélico declarado ni una invasión formal. Sin embargo, la administración de Trump desobedeció la orden, y los vuelos con los migrantes continuaron hacia El Salvador. Esto generó una controversia legal con acusaciones de desacato y tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de Estados Unidos. A lo largo de los últimos 2 siglos, la ley se ha aplicado en 3 ocasiones. La primera fue en 1812, durante la guerra que Estados Unidos mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas. La segunda y tercera vez que se aplicó esta ley ocurrió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tienes 2 mandatarios tratando de usar la figura de un enemigo interno para plantear de que hay una emergencia de tal grado que se sienten obligados a pasar por encima de las leyes, de los estándares de derechos humanos. Ya está en el caso de Donald Trump una orden judicial que detuvo el vuelo, es decir, de que se coinciden en la idea de que ellos están respondiendo a una amenaza de seguridad, una emergencia de seguridad que le permite tomar decisiones y hacer excepciones a las leyes y los estándares. Y lo que vemos es que ante incluso
medidas o resoluciones judiciales, se desacatan estas resoluciones, que es lo mismo que también ya hemos experimentado en El Salvador, y en el fondo, a la base de todo eso, está la deshumanización, la falta del principio de legalidad y separación de poderes, y todo lo que implica hacer cosas que están al margen de la ley. Las implicaciones geopolíticas para El Salvador al aceptar recibir delincuentes e indocumentados desde Estados Unidos y alojarlos en el CECOT son múltiples y abarcan aspectos políticos, económicos, sociales y de seguridad. A continuación, se analizan las principales consecuencias. Fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos. Según analistas, este acuerdo refuerza la posición de El Salvador como un aliado clave de Estados Unidos en América Latina, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Nayib Bukele ha cultivado una relación cercana con Washington, lo que podría traducirse en beneficios como mayor apoyo político, asistencia económica o cooperación en temas de seguridad y tecnología. Sin embargo, se desconocen los términos de este convenio, lo que constituye una violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Hay un limbo jurídico tremendo del cual creo que no nos hemos hecho cargo como deberíamos, precisamente porque no existe una normativa base bajo el cual se está haciendo este tipo de movimientos. Y en ese sentido también, como ya es típico del régimen de excepción también, la falta de información. Estas personas que han sido trasladadas a El Salvador, las familias, sobre todo venezolanas, no tienen conocimiento de en qué situación se encuentran sus familiares, algunos sin conocer cuál es la situación, y esto pasan a ser personas bajo custodia del Estado, y por tanto se vuelve una responsabilidad del Estado notificar cómo están estas personas también y darle información. Entonces acá se empieza a configurar también violaciones a convenciones, por ejemplo, contra la desaparición forzada, cuando se configura esta desaparición forzada de corta duración. Y así en general el irrespeto a la persona migrante, personas refugiadas, personas que se han trasladado a Estados Unidos en este caso, no porque han querido, sino porque se han visto expulsadas de sus países. Impacto económico y sostenibilidad del sistema penitenciario. El Salvador percibe este acuerdo como una oportunidad económica. Bukele ha destacado que la tarifa pagada por Estados Unidos, aunque baja para ellos, es significativa para El Salvador, ayudando a financiar el sistema penitenciario, estimado en $200 millones anuales, según escribió el mismo Bukele en la red social X. Esto podría permitir al país mantener y expandir instalaciones como el CECOT, consolidando el modelo de mano dura de Nayib Bukele. Sin embargo, si los costos operativos superan las ganancias o si Estados Unidos retira el apoyo, El Salvador podría enfrentar problemas de financiamiento. Well, it's an honor to be here in the Oval Office with the President and leader of the free world. We're very happy and we're very eager to help. We know that you have a crime problem and a terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we will do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalists call it, right? Murder capital of the world, into the safest country in the Western Hemisphere. And, you know, sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. Son dos mandatarios que han dicho de que para garantizar seguridad para la población se tiene que suspender derechos. En principio a una población específica, pero ya sabemos que a lo largo eso termina afectando a toda la población. Siempre los derechos humanos son una manera de controlar el poder, y aquí estamos viendo cómo no se está controlando el poder y por eso mismo no se están respetando los derechos humanos. Hay elementos básicos de entender la dignidad de las personas, y lo cual no se está haciendo en este momento porque se han intercambiado personas o se han trasladado personas sin tener en cuenta la dignidad misma que tenemos todas las personas. Y luego también cómo se van incumpliendo distintos principios, el principio de inocencia, el principio de legalidad, pero también a nivel general distintos tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte. Cuando se traslada estas personas, pasan a custodia del Estado con un limbo jurídico impresionante porque, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos menciona que no pueden traer de vuelta personas porque ya están bajo territorio salvadoreño, pero al mismo tiempo estas personas, porque no han cometido delitos en El Salvador, porque no son salvadoreños,
cuál es la normativa bajo la cual van a estar siendo procesados. ¿Qué significa traer una pandilla extranjera? Específicamente esto de alquilar una prisión, esto es sui generis, pues, esto es un invento muy curioso. Sí, en los orígenes de esta banda, de este grupo del crimen organizado, el Tren de Aragua, es una banda carcelaria. Surge en las prisiones, como muchos de los grupos del crimen organizado, porque las prisiones ofrecen condiciones criminógenas, en jerga, digamos, de criminología, condiciones favorables para que se organicen grupos que se dedican a delinquir, en parte por el ocio carcelario, en parte por las condiciones precarias y el control por los recursos, en parte por las redes de corrupción que se tejen con guardias de seguridad, con el sistema penitenciario, la posibilidad de victimizar a otros y de tomar ventajas. Entonces es usual que se organicen bandas que funcionan fundamentalmente porque ofrecen gobernabilidad dentro de las prisiones. Es decir, que la administración penitenciaria estatal renuncia a la posibilidad de gobernar a los privados de libertad y delega esa responsabilidad por medio de acuerdos informales con grupos que hacen las veces de guardias penitenciarios. Según expertos en seguridad, estos grupos también extienden sus fuentes de poder hacia el exterior, con las personas que van saliendo de prisión tarde o temprano, por medio de algunos familiares o por medio de quienes le proveen de algunas cosas que distribuyen dentro de los centros penales. Logran extenderse y pasan de ser bandas carcelarias a ser bandas callejeras, y se llevan con ellos esa red que han tejido al interior de las cárceles. No, es muy peligroso. Venezuela, lamentablemente, en los últimos años ha expulsado mucha población y el tráfico de migrantes ha sido un negocio aprovechado por el crimen organizado. Con los migrantes también se movilizó el Tren de Aragua y trató de cubrir el paso de sus migrantes a la vez de dejar estructuras donde pasaba, y así también llegó a Estados Unidos. Allá desarrolló también dinámicas delictivas propias, originales con el contexto norteamericano, extorsión, tráfico de drogas. Es decir, cuando una organización de este tipo llega, no llega a traer desarrollo social. Estas son organizaciones oportunistas que ven el contexto a fin de obtener ganancias para los rubros de donde obtienen, a los que se dedican. Errores administrativos. Kilmar Ábrego García es un salvadoreño de 29 años que llegó a Estados Unidos a los 16, huyendo de amenazas de muerte de pandillas en El Salvador. Residía legalmente en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y sus 3 hijos. A pesar de esa protección, el 12 de marzo de 2025, Ábrego fue detenido mientras conducía con su hijo y deportado el 15 de marzo junto con los 238 venezolanos y otros 22 salvadoreños al CECOT en El Salvador. La administración de Trump reconoció que la deportación de Ábrego fue un error administrativo, ya que no debería haber sido expulsado debido a su estatus legal protegido. Sin embargo, inicialmente se negaron a tomar medidas para repatriarlo, argumentando que estaba bajo la jurisdicción de El Salvador. Podemos ver el sufrimiento de muchos inocentes en El Salvador que también han sido sacados de su casa sin evidencias y han sido desaparecidos en centros penales sin la más mínima posibilidad de la defensa. Creo que el tema de un Estado de Derecho o debido proceso es abstracto hasta que tu libertad y tu vida depende de ella. En general, la situación en este momento es muy compleja a nivel geopolítico, y eso a veces hace también que la situación que está pasando en El Salvador no se le tome la importancia debida. Creo que también vemos la profundización de estos modelos de populismo punitivo, donde aparentemente lo que se hace tiene mucha popularidad porque se busca la represión por sobre todo y no medidas respetuosas de la integridad de la persona y su dignidad. Y pues en ese sentido también vemos cómo
El presidente de Venezuela hace eco de esto que está pasando y hace un llamado al tratamiento justo de estas personas. Creo que es bastante paradójico porque vemos cómo tanto el presidente de El Salvador, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela tienen elementos en común, que son sus decisiones arbitrarias, dictatoriales y respetuosas de derechos humanos. Y ahora sí se quiere apelar por los derechos humanos de una cierta población, que por supuesto que se les debe de garantizar y respetar, pero es un poco la coherencia que estos mandatarios lamentablemente no tienen y que nos coloca también en una situación bien compleja. Obviamente no es una decisión basada en criterios de seguridad, porque es absurdo. Seguramente es una decisión de carácter político internacional que le interesará al Estado quedar bien con la administración Trump. Y bueno, tendrán ahí alguna negociación que no se conoce. Se especula que tiene que ver con algunos pandilleros salvadoreños que están privados de libertad en El Salvador y que alguno ya fue deportado acá y que interesa que no brinden declaraciones en Estados Unidos sobre la negociación con el gobierno de El Salvador. Seguramente eso podría explicar algunas cosas, ¿no? Porque técnicamente es un absurdo. ¿Qué gana El Salvador por arrendar el CECOT? Esa es una gran pregunta. Y aparte de eso, ¿qué tanto perdemos nosotros como salvadoreños? En el fondo es bien complejo pensar qué es lo que gana el presidente, porque bueno, hasta hace unos meses veíamos cómo también se atacaban mucho ciertas políticas y ahora, esas típicas frases de aparente defensa de la soberanía, de que no somos el patio trasero de nadie, etcétera. Y ahora, bueno, tenemos toda esta situación de que se utiliza El Salvador prácticamente para poder ser un estado cárcel, que bueno, también lo estamos haciendo ahorita también en el marco del régimen. La pregunta, creo yo, hay que hacérsela al presidente también como qué es lo que gana, pero al parecer ese respaldo entre estos liderazgos que lamentablemente ejercen el poder de una manera abusiva, el tener el respaldo en su popularidad, al parecer, de esta forma matona de ejercer el poder, que al contrario, creo que como sociedad no deberíamos permitir que estos sean los liderazgos que tengamos en nuestros países, que en el fondo no importa la manera en la que actúan con tal de llegar a un propósito. El acuerdo Bukele-Trump ofrece beneficios a corto plazo para El Salvador, como ingresos económicos y el respaldo político de Estados Unidos, que fortalecen la posición de Bukele tanto interna como externamente. Sin embargo, los riesgos a largo plazo son significativos. La dependencia de una alianza con un gobierno impredecible como el de Trump, las violaciones de derechos humanos y el impacto social y económico de recibir deportados podrían afectar aún más la estabilidad del país. Además, la falta de transparencia y el desafío a órdenes judiciales internacionales exponen a El Salvador a críticas y sanciones, mientras que el modelo de Bukele, aunque popular entre sus bases, refuerza un sistema autoritario que podría volverse insostenible si pierde apoyo externo. El caso de Kilmar Ábrego García y las denuncias de deportaciones arbitrarias sugieren que el acuerdo ya está generando controversias que podrían escalar, especialmente si no se garantiza el debido proceso. Según expertos en seguridad y derechos humanos, para El Salvador, el desafío será equilibrar los beneficios inmediatos con las consecuencias a largo plazo de convertirse en el carcelero de las políticas migratorias de Donald Trump. Acumulación de errores. En la actividad política, el poder excesivo conduce con facilidad al error. En efecto, cuanto más poder tiene un político, menos reflexiona sobre la calidad de sus acciones y sus consecuencias. Manda sabiendo que la mayoría de los que le rodean bajarán la cabeza y alabarán la decisión tomada. En el caso de El Salvador, si bien el oficialismo dispone de medios para mantenerse en sus decisiones pese a estar equivocado, la suma de hierros ha comenzado a debilitarlo. Ciertamente, la propaganda, la presentación fantasiosa de acciones, reduce la erosión de su imagen,
pero el dolor causado por las malas decisiones y la permanente contradicción con la verdad y la honestidad van carcomiendo la confianza ciudadana, lo cual podría llevar a que el gobierno enfrente, de pronto, un grave déficit de apoyo. Alargar el régimen de excepción desaforadamente ha visibilizado las injusticias. La venta anticonstitucional de servicios carcelarios al gobierno de Donald Trump, junto con la decisión de encerrar a personas sin proceso ni acusación judicial, ha escandalizado a la opinión mundial. Y el empecinamiento de mantener preso acá a Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado ilegalmente de Estados Unidos, intensificó la controversia. Con la cooperativa El Bosque, otro caso en el que se suman errores, hubiera sido fácil dialogar, tal como se hizo hace años con la comunidad expulsada de las tierras de la familia Dueñas. La detención de un pastor evangélico y de un abogado ambientalista que acompañaban a la cooperativa en la defensa de sus derechos ha generalizado la indignación. Y luego llegó la detención de Ruth Eleonora López y la imposición de un 30% de impuesto a las donaciones recibidas desde el extranjero por organizaciones no gubernamentales. No es inteligente acumular errores cuando se mantiene en zozobra a los comerciantes informales, se expulsa del trabajo a empleados públicos y se reducen los médicos y medicinas en el sector de la salud pública. El ideal en la convivencia política pasa siempre por el diálogo y la tolerancia, así como por la ayuda a los sectores más desfavorecidos. A los pobres no se les puede condenar a estar cada vez peor en lo que respecta al goce de sus derechos básicos. Golpear a quienes defienden a las víctimas de injusticias hace siempre odioso al poder. La popularidad de Nayib Bukele se creó sobre una hábil y alta capacidad de propaganda, y sobre el aprecio de mucha gente que veía en él una mayor sensibilidad ante los problemas de las mayorías. Pero la acumulación de errores en el trato a las personas con problemas económicos rompe una de las fuentes de su popularidad. Ser duro con los pobres y con quienes los defienden es la negación más clara de lo que se entiende por bondad. Y eso, por más que se trate de remediar con propaganda, debilita gravemente a quienes están en el poder. Reaccionar a la falta de autoridad moral con más poder represivo atrasa el proceso de desarrollo ético y democrático del país. Dialogar con las instituciones de la sociedad civil, liberar a los detenidos injustamente, trabajar con más ahínco en la eliminación de la pobreza y fortalecer las redes de protección social son tareas pendientes que empiezan a cobrar factura. Si no se rectifica el rumbo, el costo político y social no solo será inevitable, sino creciente. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Cómo están? Aquí siempre con ustedes al filo de la semana, trayendo sobre todo comentarios que pueden parecer críticos, pero que lo que pretenden es llegar a un diálogo, llegar a una conversación, llegar a una conciencia de cómo juntos podemos salir de algunos problemas que a veces quiere salir de ellos de un modo violento o de un modo reñido con las leyes, etcétera, ¿verdad? Es decir, el ideal es hacer las cosas dentro del Estado de Derecho y dentro del diálogo entre los distintos grupos sociales y de los distintos pensamientos que puede y debe haber en un país, ¿verdad? Porque lo que nos encontramos es con una suma continua de equivocaciones, ¿verdad? Es decir, ahí lo hemos dicho ya, es decir, empezó con Kilmar esa detención. Bueno, ya antes el régimen de excepción se fue convirtiendo de algo que agradaba a la gente por la eliminación de la delincuencia y de la violencia en las calles, a algo que se convirtió en violento y que empieza a verse que hay que frenar ya el régimen de excepción, que hay que empezar a hacer justicia, que hay mucha gente encarcelada que no es culpable de nada. En fin, hay un primer error que se le suma el CECOT con el convenio con Trump. La presencia de Kilmar se convierte en un símbolo del abuso que se hace, pues un salvadoreño que no tiene ningún delito y está preso contra los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución. Después, pues, sigue la detención de estos dos muchachos, un joven
el abogado Alejandro Enríquez, José Ángel, el pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, simplemente por una manifestación pacífica. Es decir, de esas manifestaciones pacíficas las hubo cuando los dueñas echaron también aquí cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores, echaron a los pobladores allá, que algunos llevaban 80 años viviendo en esa zona, los echan, y ahí Nayib actuó muy bien, es decir, dialogó con ellos y les consiguió tierra del Estado muy cerca de donde los echaron los dueñas y les construyó casas. Bueno, es decir, y había habido manifestaciones pacíficas, ¿verdad? Es decir, que es algo que se podía solucionar, lo solucionó una vez, podía haberlo solucionado una segunda vez, ¿verdad? Es decir, pero al revés, se han ido sumando errores, ¿verdad? Es decir, y ahora pues ya este error que tiene una resonancia internacional muy fuerte, de la detención de Ruth Eleonora López, ¿verdad? Abogada de Cristosal, una persona que ha trabajado precisamente contra la corrupción y de repente se le monta un caso de peculado, pues un poco dudoso. Es decir, parece que hay unos gastos de representación, gastos de viaje o algo así, en que ella pues viajó también. Entonces se la quiere mezclar en un abuso de dineros para un viaje. Realmente da la impresión que es buscar cualquier cosa para poder amenazar, asustar, etc. Y claro, eso se convierte en un error demasiado grande y demasiado fuerte. Ha habido denuncias de muchos colectivos, incluida la UCA, denuncias internacionales, etc. Incluso el trato es diferente que le están dando a Ruth Eleonora, diferente del que le dieron a los empresarios de buses, ¿verdad? Que los empresarios de buses les han acusado de lo mismo, de peculado, ¿verdad? Peculado y bueno, algo así como resistencia a la autoridad o algo así, ¿verdad? Incumplimiento de órdenes, cosas de ese estilo. Pero los han dejado en libertad rápidamente, ¿verdad? Con Eleonora, pues retrasan el contacto con su abogado, es decir, ahí se ve como mala voluntad, es decir, algo que deberían resolver rápidamente en el caso de que hubiera algo real y fácilmente arreglable, porque sería una deuda o una cosa así, pues se convierte en un escándalo. Es un error actuar de esa manera para conseguir que la gente se asuste. Al revés, hay mucha gente que lo que hace es indignarse, ¿verdad? Y entonces empezar a criticar, etcétera, ¿verdad? Bien, otro tema que ha salido esta semana es la renuncia de Andrés Guzmán, el comisionado de Derechos Humanos. Bueno, es un hombre que pasó por aquí sin pena ni gloria, ¿verdad? Pasó diciendo que aquí no se violan los derechos humanos, mientras la mayoría de la gente dice, pues realmente se violan derechos humanos, ¿verdad? Es decir, en las cárceles, el estar tanto tiempo preso, pues evidentemente es una violación de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? En el EPU, el examen periódico universal que se hizo en Ginebra, él agradeció las críticas a El Salvador que hicieron los países, ¿verdad? Y dijo que iban a perfeccionar todos los detalles. Bueno, no perfeccionó nada, solo sus mentiras a veces. Digo, salía siempre diciendo, no es cierto lo que dicen, no es cierto lo que dicen. Hombre, por lo menos hay que reconocer que cuando se dice algo, aquello del refrán popular, cuando el río suena, piedras lleva, ¿verdad? Es decir, eso es algo que es evidente y tratar de negar todo no lleva a ninguna parte. Ahora además yo creo que es otro error más, es decir, porque es el meter amenazas, ¿verdad? Es decir, la aprobación de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Es decir, todo da la impresión que es una legislación dedicada a perseguir los derechos humanos, ¿verdad? A dificultar la defensa de los derechos humanos. Es un 30% de impuesto a aquellos que se metan en política, pero el se metan en política es muy vago, ¿verdad? Es decir, defender los derechos humanos no es meterse en política. La política que no pueden hacer las ONGs es respaldar partidos políticos directamente. Pero lo que llamamos política del bien común, que es un término de la Iglesia y también está en la Constitución de El Salvador, el defender el bien común no es un asunto
político partidista, es un asunto de toda la sociedad salvadoreña, es un derecho básico de todos los salvadoreños. Y defender los derechos humanos es defender el bien común del país. Entonces, empezar a amenazar con poner un 30% de impuesto a donaciones internacionales es un poco llamativo, ¿verdad? Además, no solamente es a ONG, sino también a personas naturales, ¿verdad? Es decir, al final uno no sabe si lo que pretenden es de un modo escondido ponerle un impuesto a las remesas que manden la gente, ¿verdad? Es decir, porque no hay una claridad, de hecho todavía no hay un reglamento de cómo va a funcionar el asunto de esta ley, pero bueno, hay que estar atentos y insistir en que, miren, las ONGs siempre han dado información de sus entradas, sus salidas. Tienen que hacerlo ante el Ministerio de Hacienda porque están exentos de impuestos y tienen que rendir no solamente un informe hecho por ellos, sino por un auditor externo. Entonces, la transparencia, pues estaba hablando para tener más transparencia, la transparencia de las ONGs es evidente en el país. Quien a veces niega la transparencia es el Estado salvadoreño cuando pone tantas reservas de información a todo lo que hace. Construye una carretera, reserva de información. Construye un aeropuerto, reserva de información. Y pide un préstamo, reserva de información. Hay reserva de información para todo, ¿va? Entonces, bueno, es muy curioso que quienes que tienen que dar ejemplo del acceso a la información, porque hay una ley de acceso a la información pública, resulta que ahora a los que dan acceso a la información de lo que hacen, les están reclamando transparencia, los no transparentes. Es un poco un relajo que, bueno, a uno le da un poco de risa, pero que es lamentable, ¿verdad? Es decir, ahí hay unas contradicciones que son realmente lamentables. Y lamentable que sean políticos de gran nivel, como el presidente de la Asamblea Legislativa, que se merecería respeto, pero que cuando habla de transparencia, etcétera, da un poco de risa realmente, ¿verdad? Bueno, no vamos a meternos con las personas porque tampoco se trata de eso, sino de corregir realmente errores que hay que corregir, ¿verdad? Y que hay que dialogar, cómo funcionamos, cómo debemos respetarnos, cómo debemos intercambiar ideas. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ni tampoco el Estado tiene que hacer lo que las ONGs le digan, es decir, no tiene por qué hacerlo, ni lo hace ningún Estado, ¿verdad? Pero escuchar sí tiene que escuchar, ¿verdad? Y es normal que si no tienen una política de acuerdo con derechos humanos, se les critique, ¿verdad? Es decir, lo que no hay derecho es a estar insistiendo continuamente en un tipo de legislación que ayuda a dañar a la gente, ¿verdad? Y a dañar a gente que trabaja para el bien común. El tema que nos preocupa es que haya hostilidad contra los derechos humanos, porque los derechos humanos, miren, es un pensamiento universal que trata de que convivamos todos como personas fraternas, etc. Y entonces que haya esa especie de odio, yo creo que es algo que tiene que corregir el Estado, ¿verdad? Es decir, ha fracasado ese comisionado, la Defensoría, la PDDH, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, también es lamentable, son incapaces de hacer llegar cartas a los presos de parte de los parientes, es decir, es como un miedo que tienen a tocar. Dan mucho curso de derechos humanos, ¿verdad? Y es bueno que den cursos de derechos humanos, pero a la hora de defenderlos, realmente son de una deficiencia absoluta casi, ¿verdad? Se recordó el silencio de la Asamblea ante la petición ciudadana de revocar la nueva ley de minería. Sigue habiendo reclamos, ¿verdad? Un pastor evangélico criticó por ello a la Asamblea, ¿verdad? Es decir, continúan peticiones de la derogación de la ley. COFOA, una asociación ecuménica que ayuda al desarrollo de El Salvador, está insistiendo también, presentó 7,000 firmas y continúa el silencio de la Asamblea y la denuncia del silencio de la Asamblea ante peticiones de la gente. Y para terminar, porque nos recuerda un poquito a la Corte Suprema de este país, Kristi Noem es como se escribe, yo creo que ella en los anuncios, sale mucho en los anuncios de YouTube, Kristi Noem, creo que dice así.
Esta es la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Bueno, en una audiencia le preguntaron que cómo entendía Estados Unidos el derecho al habeas corpus, que es un derecho, y dijo, no, es un derecho que tiene la presidencia de la República para echar a los extranjeros del país. Bueno, hizo el ridículo espantoso porque no sabía, encargada de seguridad nacional, y no sabía lo que era el habeas corpus, ¿verdad? Bueno, pues la Corte Suprema de aquí de El Salvador, con el habeas corpus, parece que es discípula de Kristi Noem, porque no saben lo que es, porque no resuelven. Hay miles, pero miles y han resuelto tal vez el 1%, 2% de los habeas corpus presentados en el marco del régimen de excepción. Entonces me recordaba esta Kristi Noem, ignorante, ¿verdad? Es decir, ridícula en muchos aspectos. Aquí posó delante de los presos del CECOT, además en plan superstar, ¿verdad? Posó ahí todo elegante, pero después no sabe mucho de cosas que tiene que saber un encargado de seguridad nacional. Pero bueno, me recuerdan un poco esta señora a nuestros amigos de la Corte Suprema, que por lo menos debían ser, tal vez ellos no es por ignorancia, que no resuelven habeas corpus, sino por pereza o por miedo, ¿verdad? Una de dos, pero sí recuerdan un poco a ese mundillo de los ignorantes y de la gente irresponsable con respecto a las tareas que les toca realizar. Piensen en que tenemos que dialogar más y animar a los que no quieren dialogar a que dialoguen, ¿verdad? Es decir, no es ninguna cosa extraordinaria, pero es algo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿A ustedes no les parece aburrida las clases de historia? La verdad es que a mí sí. Recibir las clases de historia era lo más aburrido que había en el colegio. Pero ahora que he crecido me he dado cuenta que la historia no es aburrida si se sabe contar de manera correcta. Es más, he comprendido que la historia es importante, y en especial para la sociedad. Porque, ya saben, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y a los salvadoreños se nos olvida bastante rápido. Hoy te quiero hablar de un tema que probablemente has escuchado pero que no entendés, y que es muy importante para que entendas la historia reciente de El Salvador. Resulta que el 16 de enero de 1992, allá en Chapultepec, México, se firmaron los acuerdos de paz. Porque ya saben, El Salvador estuvo 12 años en un conflicto civil armado, que le quitó la vida a muchas personas e hizo que muchas más se fueran del país. Fue un capítulo lamentable para El Salvador. Por eso estos acuerdos de paz llegaron a ser muy importantes, porque ya era un respiro. Pero en sí, ¿qué eran estos acuerdos? Pues si te lo explico de manera sencilla, eran una serie de reformas que buscaban cambiar de manera profunda algunos aspectos del Estado. Todos iban orientados especialmente a la democratización del país. O sea, buscábamos la democracia, pues, el respeto a los derechos humanos y la desmilitarización del país. De los aspectos más importantes de estos acuerdos de paz era buscar la independencia del sistema judicial. Eso garantizaba la separación de poderes. Así fue como se creó la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Para garantizar esta separación de poderes se hicieron algunas reformas en el proceso electoral. Se buscaba la transparencia en este proceso de elegir a nuestros mandatarios. Por ello se buscó también crear un nuevo Tribunal Supremo Electoral para que pudiera vigilar todo este proceso. También se le permitió al Frente Farabundo Martín, o FMLN, dejar de ser solo una guerrilla y convertirse en un partido político, para que así pudiera participar de estos procesos electorales y pudiera, si el pueblo lo quería, llegar al poder. También se buscaba la desmilitarización del país, o sea que se buscaba sacar al ejército de las calles, para que su rol fuera únicamente para proteger al Estado, en caso de alguna guerra con otro país. La cosa era que ya no se encargaran de la seguridad pública, que no anduvieran en las calles como si fueran policías. Por ello se buscaba esa desmilitarización de la seguridad pública. Se buscaba la reducción de la Fuerza Armada y la depuración del personal. Pero no solo eso, en estos acuerdos de paz se pedía la creación de la Policía Nacional Civil, o PNC como les conocemos ahora. Ellos se iban a encargar de la seguridad pública. Se buscaba que para ser parte de la Policía Nacional Civil supieran de derechos humanos y de democracia básica. Por ello se creó una academia de seguridad pública. Si quieres ser policía, tienes que pasar por esa academia primero. Estos acuerdos de paz buscaban la reconciliación social.
Por ello se establecieron, por ejemplo, la ley de amnistía y la Comisión de la Verdad, todo con el objetivo de buscar cerrar ese capítulo doloroso para El Salvador y marcar un nuevo inicio. Los acuerdos de paz fueron un paso importante para darle inicio a la democracia en El Salvador. Y eso no fue hace mucho, les estoy hablando de 1992. Seguramente muchos de ustedes ya estaban vivos para entonces. Chiquitos, pero estaban. Por ello se dice que en nuestro país la democracia está en pañales. Y aunque no fue perfecta, había sido un paso, que era lo importante. La historia reciente de El Salvador es importante para todos nosotros. Es importante que la mantengamos en nuestra memoria, que la valoremos, que veamos la importancia que tiene, para que así las nuevas generaciones no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros padres y nuestros abuelos y garanticemos un mejor futuro para El Salvador. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? Ya saben que si les gusta esta clase de contenidos pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Audiovisuales UCA. Y no se pierdan del programa la siguiente semana. ¿Sabes lo que aportan los migrantes salvadoreños que están en Estados Unidos a El Salvador? Según la encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones, 1.4 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos. De estos, casi el 80% envía remesas a El Salvador, pero no lo hacen una vez al tiempo o cuando se acuerdan. El 63% lo hace mensualmente y un 19% quincenal. En promedio, cada salvadoreño que envía remesas lo hace 15 veces al año. Y tampoco envían poquito. Según esta encuesta, la cantidad promedio que envían es de $374 mensuales. Según este estudio, en Estados Unidos los hombres ganan en promedio $20 y las mujeres $14 por hora. Sí, en todas las fuentes de ingreso las mujeres ganan menos salario que los hombres. Pero bueno, aunque el salario de ellas es menor, ellas envían el 14% de su salario en remesas al país. En el caso de los hombres, envían el 11%. El 40% de las personas que envían remesas respondieron que estas son importantes ya que son la única fuente de ingreso de los hogares que las reciben. En este rubro se concentran más mujeres, lo que indica que las remesas que ellas envían son primordiales para estos hogares. En El Salvador, el 95% de las remesas que se reciben son destinadas a gastos de consumo como alimentación o para el pago de servicios básicos como agua, luz, internet, etc. El Censo de Población y Vivienda mostró que el 26.8% de los hogares reciben remesas en El Salvador. Solo en marzo de este año 2025, El Salvador recibió más de $863 millones como remesas según datos del BCR. Todo esto visibiliza el aporte de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, en el sostenimiento no solo de muchos hogares, sino también en la economía del país. Para enterarte de más contenido como este, búscanos en todas nuestras redes sociales como Audiovisuales UCA. Y no te pierdas el próximo programa. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Actualmente llevo 6 años en el diseño de esto. El invento cumple la triple línea de impacto económico, social y también cuida al medio ambiente porque también estamos utilizando materiales verdes reciclables